Me encontraba a bordo del USS Sentinel, un submarino de la Marina de los Estados Unidos, navegando por las gélidas aguas del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Como capitán de esta embarcación, mi deber era liderar a mi valiente tripulación a través de las peligrosas profundidades submarinas, enfrentándonos a los enemigos nazis que acechaban en el océano. La batalla del Atlántico estaba en pleno apogeo, y nuestra misión era vital para la victoria aliada. La tripulación del Sentinel estaba compuesta por hombres audaces y experimentados, cada uno de ellos con su propia historia de valentía y sacrificio. Estaban los oficiales de mando, hombres de confianza que habían pasado años en el mar, navegando por las aguas traicioneras. También estaban los marineros, jóvenes y enérgicos, que se habían unido voluntariamente para luchar por su país. Pero a medida que avanzábamos por el interminable océano, la tensión comenzó a apoderarse de nosotros. Los submarinos nazis acechaban en las profundidades, esperando el momento perfecto para atacar. El silencio a bordo era interrumpido solo por el constante murmullo de la maquinaria y el sonido apagado de las olas rompiendo contra el casco de acero. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Durante las noches de guardia, los hombres afirmaban escuchar susurros inquietantes que parecían venir del oscuro abismo marino. A veces, veíamos sombras inexplicables moverse por las estrechas pasarelas del submarino. Incluso hubo informes de marineros que afirmaban haber visto figuras fantasmales en el agua, observándonos desde las profundidades. Al principio, intenté ignorar estos incidentes, atribuyéndolos al cansancio y al estrés de la guerra. Pero a medida que los días pasaban, la presencia sobrenatural se hizo más palpable. Pesadillas nocturnas atormentaban a la tripulación, y algunos hombres comenzaron a mostrar signos de paranoia y locura. La atmósfera a bordo se volvió opresiva, cargada de una energía oscura y desconocida. Pronto me di cuenta de que no solo estábamos luchando contra los nazis en esta batalla del Atlántico, sino también contra algo mucho más siniestro y terrorífico. Algo que había sido despertado por el caos y la violencia de la guerra y que ahora acechaba en las profundidades del océano, esperando su oportunidad para atacar. Mi misión como capitán fue redefinida. No solo debía proteger a mi tripulación de los submarinos enemigos, sino también de las fuerzas sobrenaturales que amenazaban con destruirnos desde adentro. La lucha por la supervivencia se convirtió en una batalla tanto física como psicológica, mientras nos adentrábamos en las sombras de la guerra y la oscuridad insondable del océano. Así comenzó mi relato, una historia de terror real que entrelaza el horror de la guerra con el despiadado mundo sobrenatural. Enfrentándome a enemigos visibles e invisibles, luché por mantener a mi tripulación a salvo en medio de la locura y la desesperación. Pero lo que descubrí en las profundidades del Atlántico cambiaría mi vida para siempre, sumergiéndome en una pesadilla de la que no había escapatoria. La tensión en el USS Sentinel aumentó a medida que las apariciones y los fenómenos sobrenaturales se volvieron más frecuentes. Los marineros se volvían cada vez más paranoicos, temerosos de lo que acechaba en las profundidades. Algunos comenzaron a tener visiones y alucinaciones, convencidos de que las sombras acechaban en cada esquina del submarino. La subtrama secundaria se desarrolló cuando descubrí un viejo diario en la biblioteca del submarino. El diario pertenecía a un capitán de submarino de la Primera Guerra Mundial que había experimentado eventos similares durante su tiempo en el mar. Sus entradas hablaban de seres malignos que habitaban las profundidades del océano, alimentándose de la energía de la guerra y atormentando a las tripulaciones de los submarinos. Intrigado por esta conexión, comencé a investigar más a fondo la historia del USS Sentinel y descubrí que este submarino había sido testigo de múltiples tragedias durante su tiempo en servicio. Las almas perdidas de los marineros fallecidos en batalla parecían haber quedado atrapadas en el submarino, atormentando a quienes lo ocupaban. Mientras tanto, los ataques de los submarinos nazis se intensificaron. Las alarmas resonaban constantemente y cada misión de patrulla se volvía más peligrosa que la anterior. Me enfrenté a decisiones difíciles, teniendo que sacrificar a algunos de mis hombres para salvar a los demás. La guerra y el terror sobrenatural se entrelazaban en una danza macabra y mi cordura comenzaba a desvanecerse. En un punto culminante de la historia, el USS Sentinel fue emboscado por un grupo de submarinos nazis.
La batalla fue feroz, con torpedos volando en todas direcciones y explosiones sacudiendo el submarino. En medio del caos, las apariciones se intensificaron, agarrando a los marineros por los hombros y susurrando en sus oídos. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. Finalmente, el USS Sentinel emergió de la batalla victorioso, pero gravemente dañado. El submarino estaba en ruinas y los sobrevivientes luchaban por mantenerse a flote. Pero la verdadera batalla aún no había terminado. En la oscuridad de la noche, cuando todos descansaban exhaustos, las sombras se alzaron una vez más, atacando a los marineros indefensos. Mi lucha por mantener a salvo a mi tripulación alcanzó su punto más intenso en ese momento. Me enfrenté cara a cara con las fuerzas sobrenaturales, luchando con todas mis fuerzas para proteger a los hombres bajo mi mando. Pero a medida que la oscuridad se cerraba a mi alrededor, me di cuenta de que no podía vencer a este enemigo. La historia continúa en su punto más intenso, donde la tensión alcanza su punto máximo y los personajes se enfrentan a su mayor desafío. Los detalles finales de la narrativa y el desenlace se dejan al lector para imaginar, dejando una sensación de incertidumbre y horror que perdura mucho después de terminar la historia. La historia continúa con una confrontación emocional en la que los personajes luchan por su supervivencia física y mental. La tripulación del USS Sentinel se encuentra en un estado de desesperación, mientras las fuerzas sobrenaturales los atormentan sin piedad. En medio del caos, surge una revelación impactante. Descubro que las almas atormentadas que habitan el submarino están conectadas a mi propio pasado. Mi abuelo, que también fue capitán de submarino en la Primera Guerra Mundial, fue uno de los marineros atrapados en este ciclo interminable de horror y sufrimiento. Con la revelación de esta conexión ancestral, comprendo que solo puedo liberar a las almas perdidas, rompiendo el ciclo de violencia y muerte. Me enfrento a una elección crucial: renunciar a mi propia vida para liberar a las almas atrapadas o luchar hasta el final, arriesgando la condena eterna de mi tripulación y la mía propia. En un último acto de valentía y sacrificio, decido enfrentar a las fuerzas sobrenaturales directamente. Utilizo mi conocimiento de la guerra submarina y mi experiencia como capitán para tramar un plan audaz que pueda derrotar a los seres malignos. En una batalla épica que se desarrolla en las profundidades del océano, combino la astucia táctica con el coraje inquebrantable, luchando contra las fuerzas sobrenaturales y los submarinos nazis al mismo tiempo. En un clímax impactante, logro liberar a las almas atormentadas, pero a un costo terrible. El USS Sentinel se hunde irremediablemente, llevándome con él a las profundidades del océano. Pero mi sacrificio no es en vano, ya que las almas perdidas finalmente encuentran la paz en su descenso final hacia el abismo. La historia concluye con un epílogo sombrío, en el que se narra el impacto duradero de los eventos en el USS Sentinel. La guerra continúa, pero mi sacrificio no se olvida. Mi historia se convierte en una leyenda, contada por los marineros que navegan por el Atlántico, recordando el valiente enfrentamiento contra las fuerzas sobrenaturales y el heroísmo final del capitán del USS Sentinel. A través de esta historia, he llevado a los lectores a un viaje aterrador en el que el horror de la guerra se entrelaza con lo sobrenatural. He explorado los límites de la psique humana bajo la presión extrema de la batalla, mientras los personajes luchan contra enemigos visibles e invisibles. En última instancia, he creado una narrativa que captura la crueldad de la guerra y la oscuridad de la condición humana, dejando una impresión duradera en los corazones y las mentes de los lectores. En el contexto de la batalla del Atlántico, el capitán del USS Sentinel se enfrenta a un enemigo mucho más oscuro y aterrador que los submarinos nazis. La lucha por la supervivencia se convierte en una batalla tanto física como psicológica, mientras la tripulación se enfrenta a la presencia sobrenatural que acecha en las profundidades del océano. A medida que la historia se desarrolla, se revela una conexión ancestral entre el capitán y las almas perdidas que habitan el submarino. Con esta revelación, comprende que solo puede liberar a las almas rompiendo el ciclo de violencia y muerte. Enfrentándose a una elección difícil, decide enfrentar a las fuerzas sobrenaturales directamente, utilizando su astucia táctica y su coraje inquebrantable. En un acto de valentía y sacrificio, el capitán logra liberar a las almas atrapadas, pero a un costo terrible.
El USS Sentinel se hunde irremediablemente, llevándose con él al capitán a las profundidades del océano. Sin embargo, su sacrificio no es en vano, ya que las almas finalmente encuentran la paz en su descenso final hacia el abismo. La historia concluye con un epílogo sombrío, donde se narra el impacto duradero de los eventos en el USS Sentinel. La leyenda del valiente enfrentamiento contra las fuerzas sobrenaturales y el heroísmo final del capitán se convierte en una historia que se cuenta entre los marineros que navegan por el Atlántico. A través de esta historia, el autor ha explorado los límites de la psique humana bajo la presión extrema de la guerra y ha tejido una narrativa que captura la crueldad de la guerra y la oscuridad de la condición humana. Los lectores son llevados a un viaje aterrador donde el horror de la guerra se entrelaza con lo sobrenatural, dejando una impresión duradera en sus corazones y mentes.